El día de hoy vamos rumbo a Zacatlán de las Manzanas, pero hicimos una escala técnica aquí en Valle de las Piedras Encimadas, un lugar bastante misterioso y mítico porque se encuentran unos monolitos enormes, pero lo misterioso aquí es que hay unas piedras encima de las otras. Pero además de ser ese su atractivo estrella, pues también puedes venir a tirarte de tirolesa, hacer tiro con arco y montar a caballo. Y creo que es una parada técnica obligatoria que tienes que hacer si vas rumbo a Zacatlán de las Manzanas. De aquí a Zacatlán está a 40 minutos aproximadamente, así que desvíate un poco para visitar este hermoso lugar. Nuestra primer parada la hicimos en Valle de Piedras Encimadas, que se encuentra dentro del municipio de Zacatlán, en el estado de Puebla. El costo de acceso es gratuito, simplemente tienes que dejar un donativo a voluntad. Y algo muy curioso que noté cuando íbamos entrando en la carretera es que parecía que estábamos entrando al mismísimo Mordor del Señor de los Anillos. Y vean nada más, pareciera que es una roca encima de otra. Y algunos pensarán que un extraterrestre vino y los encimó o algo por el estilo. Pero en realidad lo que pasa aquí es que con el tiempo esto era una sola pieza y con el tiempo la lluvia, el viento erosionó la parte que se ve separada y eso es lo que hace el efecto de que pareciera que son dos piezas en una sola. Vean nada más el tamaño de las personas para que se den cuenta de la dimensión de esta cosa, es enorme. Y nuevamente la mano del hombre vino aquí a grafitear. Esto no se hace, señores. Lugar que vayan a visitar, lugar que tienen que respetar. Ahora imagínense, la entrada aquí a Valle de las Piedras Encimadas es gratuito, se mantiene simplemente por donaciones. Como para que la gente venga a tirar basura y a grafitear, pues no se vale. Tratemos de cuidar esto lo más posible para que este acceso no se cierre al público. Toda esta parte de aquí pareciera que es la zona pues para acampar porque está muy plana y aparte ahí tienes como que los baños. Y este río me sorprendió porque es bastante claro. Algo que no puedes dejar de hacer al ir aquí a Valle de las Piedras es practicar tiro con arco. Tiene un costo de 50 pesos y te la vas a pasar muy bien. Y no olvides de tomarte muy buenas fotos en este lugar. Y por fin llegamos a Zacatlán de las Manzanas, donde encontrarán este mural increíble fabricado con pequeños pedazos de mosaicos de diversos colores, azulejos, talavera, vidrios y espejos reciclados. El vitromural de Zacatlán engalana el panteón municipal y el paseo de la barranca de los Jilgueros, donde se localiza el mirador, uno de los emblemas del municipio, junto con la manzana. Este mural tiene cerca de 400 metros de longitud que se plasmó sobre 3 muros del cementerio, el cual se creó con el trabajo voluntario de los lugareños, quienes gustosos lo hicieron para conmemorar los 300 años de la fundación de la ciudad. Y aquí está el típico reloj donde todo el mundo se viene a tomar fotos. Pero déjenme les cuento algo que pues no me gustó. Y es que para poder tomarte una foto en este hermoso mirador de cristal, pues tienes que hacer una fila enorme y eso en tiempo de pandemia no es nada bueno. Eso sí, había mucha vigilancia y estaban desinfectando en todo momento. Y un lugar que no se pueden perder es el Museo del Vino, donde encontrarán todos los vinos típicos de la región. Además, les enseñarán el proceso de fabricación del vino, cómo lo almacenan y el costo de esto solamente son 15 pesitos. Así que déjenme dejarles una probadita para que vean lo que pueden aprender en este lugar. Tenemos el primero que es un alambique, en el cual consiste poner en parte de la caldera el alcohol de caña o el resino, la fruta, la hierba o la semilla con lo que vayamos a prepararlo y en la parte de abajo le vamos a colocar un quemador. A la hora de encenderlo hará el punto de ebullición y todo va a subir por el cuello del cisne y terminará en el serpentín. Este recipiente deberá estar lleno de agua fría para que cuando vaya bajando haga una condensación y el nuevo líquido vaya cayendo en el recipiente. Se deja reposar 3 meses y al finalizar se le agrega el jarabe endulzante o mejor conocido como azúcar derretida y estará listo para el consumo. Y a la hora de comer los lugareños nos recomendaron el agave. Aquí les dejo la lista de precios para que se den una idea. Yo pedí costillas al mezcal y quesadillas de chapulín.
Las quesadillas me gustaron, pero las costillas llegaron frías y la verdad el servicio fue muy lento. Lo que sí no les puedo negar es que el pueblo mágico es hermoso. Tristemente fuimos en una fecha donde era el Festival de la Sidra y por eso es que había mucha gente. Por cierto, el Museo del Reloj se encuentra actualmente cerrado. Por si era uno de los destinos que querías visitar, pues no los vas a ver hasta el siguiente año. Y bueno, Paco, ¿qué te pareció la visita aquí a Zacatlán de las Manzanas? Tengo muchas cosas que decir, la verdad. Es un pueblo muy bonito, pero había tanta gente que ni siquiera te daban ganas de tomarte una sola foto. ¿Y de la comida qué tal? La comida no es muy especial que digamos, pero está rica. O sea, vale la pena. ¿Y de costo? Costo, comparado a cómo estaba la comida y el servicio, fue un poco caro, pero pues un viajecito rápido, un dominguero, está bien. Aparte el servicio lento, entonces Sí, bastante lento. ahí se tienen que prevenir. Y bueno, gente, la forma en la que yo vine aquí a este lugar de manera pues segura y cómoda fue con la agencia de mi viajero favorito. Se lo recomiendo muchísimo, lo voy a dejar en la descripción del video por si quieren contactarlos y pues ver el catálogo de lugares a los que pueden llegar. Así que con esto me despido, ya saben, yo soy el perro y nos estamos viendo. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle a la campanita ya que subimos videos todos los días. Y si te encanta mi contenido, te invito a que nos visites en nuestras redes sociales que dejaremos en la descripción. Y ya saben, gente, yo soy el perro y nos estamos viendo.